Jesús les ha hablado a sus discípulos sobre la corrección fraterna. Les ha hablado del perdón sin límites. Le ha hablado de las bienaventuranzas. Le ha hablado de la confianza en la divina providencia. Y cuando los apóstoles escuchan este mensaje de Jesús con ese nivel tan alto, ellos piensan que no están a la altura del mensaje de Jesús. Y con muy buen criterio, con muy buen sentido común, ¿qué es lo que hacen? Le piden a Jesús que les aumente la fe. Esta petición, al igual que los apóstoles, tenemos que hacerla nosotros constantemente en la vida. Que el Señor nos aumente la fe. Ante la petición de los apóstoles de que Jesús les aumente la fe, ¿qué es lo que responde Jesús? Jesús no responde: bueno, vuestra fe es un poquito inmadura, pero bueno, es una fe aceptable. No, Jesús no dice eso, ni mucho menos. ¿Qué es lo que les dice Jesús? Jesús les echa en cara que tienen una fe tan pequeña que es más pequeña que un grano de mostaza, que es tan pequeño que es del tamaño de la cabeza de un alfiler. Pero no es la primera vez que Jesús les echa en cara su falta de fe. Que recuerdo ahora mismo, hay dos momentos en los cuales Jesús les echa en cara a los apóstoles su falta de fe. En el lago de Tiberíades, cuando se levantó esa tormenta tan grande, Jesús iba dormido y ellos tienen miedo a hundirse. ¿Qué le dicen? Señor, Señor, sálvanos que nos ahogamos. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Ahí Jesús les está echando en cara su falta de fe. Y también otro pasaje que ocurrió con un endemoniado. Los apóstoles no fueron capaces de expulsar al demonio de ese endemoniado. Y Jesús también, ahí en ese pasaje, también les echa en cara su falta de fe. Y esa situación de los apóstoles tiene que provocar en mí una sospecha. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Tendré yo tan poca fe como los apóstoles? ¿Tendré una fe tan pequeña como un grano de mostaza? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y podemos pensar, de hecho, mucha gente piensa así y lo dice expresamente, lo dice públicamente. No, yo tengo mucha fe. Yo tengo mucha fe porque yo le pido cosas a Dios. Yo tengo mucha fe porque voy al culto. Yo tengo mucha fe porque hago oración en mi casa, yo rezo en mi casa. Yo tengo mucha fe. Yo cada vez que tengo un problema acudo a Dios. Hay mucha gente que dice esto. Yo tengo mucha fe porque hago todas estas cosas. Y me pregunto, ¿acaso los apóstoles no harían todo esto? ¿Acaso los apóstoles no iban todos los sábados a la sinagoga a rezar? ¿Acaso los apóstoles no rezarían en su casa? Digo más, los apóstoles hacen algo muy grande. Que ahí se ve que su fe no sería tan pequeña. ¿Qué es lo que hacen los apóstoles? Lo dejan todo por Jesús. Y para eso hay que tener mucha fe. Y sin embargo, para Jesús esa fe no es suficiente. Les echa en cara su falta de fe y les dice que tienen una fe tan pequeñita como un grano de mostaza. Esto nos tiene que hacer pensar mucho a nosotros. Cuidado con presumir de tener mucha fe, porque se nos podría aplicar para la fe lo mismo que aplicamos para el resto de cosas en la vida. Se nos podría aplicar aquel refrán: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y la fe también tiene sus falsificaciones, como se pueden falsificar tantas cosas en la vida. Vamos a hablar de dos falsificaciones de la fe. Primera falsificación de la fe: creer que es fe lo que es credulidad. Pongo un ejemplo de ello. Por ejemplo, cuando decimos yo tengo mucha fe, porque cuando tengo un problema grande, le pongo una vela a tal virgen, a tal santo o al Señor. Entonces, tengo mucha fe. Eso, si solamente acudes al Señor cuando tienes un problema, a tal santo cuando tienes un problema, yo diría que aparte de ser una fe escasa,
aparte de ser una fe escasa, sería una fe egoísta. Porque solamente te acuerdas del Señor cuando tienes un problema. ¿Qué diríamos nosotros de un hijo que solamente fuese a ver a sus padres y solamente acudiese a ver a sus padres y a estar con sus padres cuando tiene un problema y nada más que acude para que le solucionen ese problema? Y el resto del tiempo no se acuerda de sus padres. ¿Qué diríamos de un hijo así? Pues que es un hijo egoísta. Y esto que lo vemos tan claro en una relación de padres e hijos, no lo vemos tan claro en nuestra relación con Dios. Si solamente acudimos a Dios cuando tenemos un problema, eso es una fe egoísta. Y yo diría que una fe muy escasa. Y la segunda falsificación de la fe es pensar que tenemos mucha fe porque aceptamos todos los dogmas de la Iglesia. Como yo acepto todos los dogmas que dice la Iglesia, me creo todo lo que dice el credo, pues yo tengo mucha fe. Sí, pero si eso, sí, por supuesto que hay que creerse los dogmas que dice la Iglesia, por supuesto que sí. Pero es que eso tenemos que aplicarlo a la vida. Pongo un ejemplo. Yo no puedo decir que creo en la asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma y después yo eso no me lo creo para mí. Hay gente que te dice, sí, yo le rezo mucho a la Virgen, creo que está en el cielo, pero no creo en la resurrección. Hay mucha gente que dice que no cree en la resurrección, que no cree en un más allá. Entonces, ¿a quién le reza? ¿A la Virgen que está en el cielo? ¿Y eso es coherente? ¿Cómo puede ser posible que la Virgen sí esté en el cielo, que fue una criatura como nosotros, por supuesto, salvadas las diferencias, pero creada por Dios? Y que la Virgen sí esté en el cielo y nosotros, para nosotros, no creamos esa posibilidad. No. Los dogmas hay que aplicarlos a la vida. La fe es algo tan grande, es algo tan importante que tiene que iluminar toda nuestra vida. La fe tiene que dirigir toda nuestra vida. La fe tiene que orientar toda nuestra vida. La fe tiene que dar sentido a toda nuestra vida. A esos momentos tan difíciles que se nos puedan presentar en la vida, nuestra fe, si es una fe auténtica, tiene que ser capaz de dar sentido a todas las cosas y acontecimientos de nuestra vida. La fe, cuando es auténtica, siempre tiene esa capacidad de iluminar y dar sentido a toda nuestra vida. Y la fe que no se hace vida, que no se lleva a la vida, no es fe. He escuchado en algunas ocasiones a personajes famosos que le han hecho alguna pregunta en medios de comunicación sobre su fe y han respondido que bueno, que eso es algo a nivel suyo individual y personal, que no tiene por qué saberlo nadie. No, eso no es la fe. La fe tiene que llevarse a la vida. Y si la fe la llevamos a la vida, eso es visible. Eso lo ve todo el mundo. Por ejemplo, la fe es algo personal de cada uno, pero la fe hay que vivirla en comunidad, en las celebraciones comunitarias como es la misa. La fe tenemos que vivirla en comunidad. No es algo que yo vivo solamente individualmente, no, tengo que vivirla en comunidad. Es algo personal, sí, es un don de Dios que me ha dado, pero tengo que vivirlo en comunidad. Tengo que vivirla con el resto del pueblo de Dios. Y esa fe la tengo que llevar a todos los ámbitos de la vida. Tengo que llevarla al trabajo, a la diversión, a la familia, a los compañeros, a todos los ámbitos de la vida. Se tiene que notar que tenemos fe. La fe no se puede ocultar, como decía Jesús. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. La fe no se puede ocultar de ninguna manera. Y si la fe no es compartida en comunidad, y fuera de la comunidad también, y si la fe no es compartida en comunidad, incluso compartida también fuera de la comunidad, y si la fe no es llevada a la vida, es una fe muerta. Y esto no es porque lo diga yo. Lo dice el mismísimo apóstol Santiago en su carta que la tenemos en la Biblia, con lo cual es palabra de Dios. ¿Qué decía el apóstol Santiago sobre la fe? Él decía claramente, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene mucha fe si no tiene obras? No sirve de nada, es una fe muerta. Y esta fe, cuando es una fe de verdad, cuando es una fe auténtica, tiene que dar respuesta a todas las situaciones límites de nuestra vida. Esas situaciones extremas
que seguramente en algún momento de nuestra vida se nos van a presentar a todos, esa fe tiene que dar sentido, tiene que dar una respuesta a esas situaciones límites de nuestra vida. Es ahí cuando realmente se pone a prueba nuestra fe. Por ejemplo, en una enfermedad seria, una enfermedad grave. Ahí nuestra fe tiene que darle un sentido a eso. O cuando se nos plantea situaciones tan límites como puede ser el perdonar una ofensa grave. Nuestra fe también tiene que dar sentido a eso. O cuando unos padres les viene un hijo con problemas antes de nacer, esa fe también tiene que dar sentido a esa situación. Son situaciones límites. La fe tiene que dar sentido a todo. Es verdad que a veces no encontramos un porqué a todo, pero sí que la fe tiene la capacidad de dar sentido a todo. En estas situaciones límites es cuando se pone a prueba nuestra fe, y nuestra fe tiene que ser capaz de dar un sentido a todas las situaciones límites de nuestra vida. Y si esto no es así, es porque nuestra fe es escasa. Será pues como un granito de mostaza. Y ahora me gustaría comentar una frase que viene en el Evangelio de este domingo, que es una afirmación preciosa, pero de una exigencia máxima. Me refiero a la frase cuando Jesús dice: si tuvierais fe, le diríais a esta montaña que se trasladase al mar y se trasladaría. Bueno, indudablemente Jesús está hablando ahí en un sentido metafórico. Pero con esa expresión nos está diciendo Jesús la grandeza y la fuerza que tiene la fe. Ponemos un ejemplo, que ya he dicho antes algo. El perdón. Si yo digo que hay situaciones en mi vida que no puedo perdonar o que no voy a perdonar nunca, que son situaciones que me han hecho una ofensa tan grande que no la puedo perdonar, ¿eso qué es? Esas son las montañas de nuestra vida, que no somos capaces de moverlas. Esa montaña de nuestra vida tenemos que ser capaces de moverla, como dice Jesús. Si tuviera fe, le diréis a esta montaña que se trasladase al mar y se trasladaría. Nosotros también tenemos que echar esas montañas de nuestra vida al mar. Tenemos que ser capaces de mover esas montañas. Y esas montañas, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo, el de el perdón, esas montañas solamente las puede mover la fe. Así que esto lo tengamos muy en cuenta. Si no somos capaces de mover esas montañas que todos tenemos en la vida, es que a lo mejor nuestra fe es más pequeña de lo que creemos. Como conclusión, ya para acabar, decir que la fe es algo grandísimo. Porque la fe es confiar en Dios. La fe es abandonarnos en Dios. En ese Dios que nos habita. Ese Dios que está dentro de nosotros. Ese Dios que, decía San Agustín, es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Tenemos que confiarnos a ese Dios y decir aquello que decía San Pablo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo podemos añadir más cosas. Todo lo puedo en aquel que me habita. Todo lo puedo en aquel que me ama. Todo lo puedo en aquel que quiere lo mejor para mí. Todo lo puedo en que todo lo que quiere el Señor para mí es lo mejor para mí. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.